Bueno, queridos patitos, estamos con ocasión de una noticia respecto de que Petro destituye al comandante del ejército colombiano en medio del incremento de la violencia del Cauca. Un elemento interesante porque refleja parte de la vicisitud del país colombiano, que es bastante diglósica respecto de la división de la percepción exterior y la percepción interior, con 2 años de gobierno de Petro bastante disfuncionales, bastante rompedores respecto de las promesas elegidas para el pueblo y que estas no han sido concretadas. Una situación complicada respecto de la violencia que ha vuelto a reflotar y que habitualmente se utilizan pantallas exteriores, ya sea con Argentina, ya sea Palestina, ya sea otros escenarios, en donde ocupan páginas de prensa, ya sean físicas o digitales, y por tanto hay que ir al meollo de la situación en Colombia. ¿Qué pasaba? Pide al ministro de Defensa y a la alta cúpula militar que se trasladen a la zona para llevar a cabo un consejo extraordinario. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha destituido al comandante del Ejército Nacional, Luis Mauricio Ospina, y ha nombrado en su lugar a Emilio Cardozo Santamaría, en medio del incremento de la violencia en el departamento del Cauca, que se ha saldado durante la jornada con la muerte de 2 policías. El gobierno nacional agradece profundamente al general Ospina Gutiérrez su destacado servicio y dedicación al país a lo largo de sus años en la institución, ha señalado el Ministerio de Defensa colombiano en un comunicado. El sucesor de Ospina, oriundo del Valle del Cauca, tiene más de 35 años de experiencia en la institución y ha sido comandante del mando de división del asalto aéreo del ejército, así como comandante de la 8ª división y comandante del mando de ingenieros militares. Esto se produce después de que al menos 2 policías hayan muerto en un enfrentamiento con las disidencias de las FARC en el municipio caucano de Morales, oeste de Colombia, en paralelo a varios ataques más que se han registrado en otras localidades de Cauca y Valle del Cauca, en donde no está vigente el alto el fuego bilateral. Los agentes Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego David López Rodríguez han fallecido durante el ataque a una estación de policía en esta localidad ubicada en el Valle del Cauca, que ha dejado también otros 3 heridos. Asimismo, se han registrado en la localidad varias explosiones en la sede del Banco Agrario y un asalto a la alcaldía, informan medios colombianos. En consecuencia, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha ordenado el despliegue de tropas y equipos adicionales en Cauca para intentar contener la situación. El presidente colombiano ha subrayado en el ámbito de la red social X, antes Twitter, que es inaceptable la situación que vive el departamento del Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población en atentados terroristas, ha señalado en la citada red social. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, se trasladará al Cauca junto a miembros de la alta cúpula militar y de la policía a fin de mantener un consejo de seguridad extraordinario a petición del propio Petro para trasladar la violencia, trasladar la impresión de que se va a hacer algo contra la violencia en la zona. Al menos 2 policías han muerto en ese enfrentamiento con las disidencias de la FARC en Colombia y que llevaron a la destitución del comandante del ejército colombiano en medio del incremento de esa violencia en el Cauca. Otras 2 personas, entre las que hay policías y menores de edad, han resultado heridas en un atentado bomba en el sur del Valle del Cauca. Petro califica de intolerable lo ocurrido, pide al ministro de Defensa y a la cúpula militar que se traslade a Cauca. Al menos 2 policías habían muerto en un enfrentamiento con las disidencias de la FARC en un municipio cercano a Morales, en oeste de Colombia, en paralelo a varios ataques que se han registrado en otras localidades de Cauca y Valle del Cauca, en donde no está vigente el alto fuego bilateral. Los agentes Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego David López Rodríguez, hay que mencionarlos, su memoria es importante, han fallecido durante el ataque a una estación de policía en esta localidad ubicada en el Valle del Cauca, que han dejado también otros 3 heridos. Ese ataque se ha registrado en paralelo con explosiones en la sede del Banco Agrario, asalto a la alcaldía, informaron medios colombianos. Y por tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha ordenado el despliegue de tropas y equipos adicionales a Cauca al fin de intentar contener esta situación. En el municipio cano de Jámbalo se registraron enfrentamientos entre el ejército y este grupo armado, mientras que Miranda, su alcalde, Walter Zúñiga, ha reclamado su mayor presencia de las fuerzas de seguridad después de que los atentados de hace unos días dejarán varias víctimas, entre ellas un menor de edad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificado de inaceptable lo ocurrido en el Cauca. No
toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas, ha advertido al tiempo que ha anunciado que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y toda la cúpula militar se desplazará hasta el departamento para establecer un consejo de seguridad permanente. Atentado con bomba en el Valle del Cauca. Por lo tanto, otras 12 personas, entre las que hay un policía menores de edad, han resultado heridas en un ataque con bomba atribuido también a las disidencias de las extintas FARC en la localidad de Jamundí, en el Valle del Cauca. Uno de los departamentos en los que el gobierno suspendió el alto del fuego bilateral con la disidencia del Estado Mayor Central EMC de las FARC. Asimismo, las autoridades han informado de que al menos hay 3 menores de edad que han resultado heridos, si bien su vida no corre peligro. La explosión se ha registrado en paralelo a otra serie de enfrentamientos que esta disidencia y las fuerzas de seguridad en localidades del departamento como Robles y Potrerito. La administración municipal rechaza enfáticamente este acto de violencia que pone en peligro nuestra fuerza pública y los ciudadanos. Los violentos no amedrantan nuestro territorio y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad Jamundí, ha enfatizado la alcaldía. El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, ha señalado de esta retahíla de ataques de las disidencias son en represalia por la decisión del gobierno de acabar con el alto fuego bilateral en estas partes del país. Es miserable lo que están haciendo estas disidencias, ha lamentado Velasco en declaraciones a W Radio. Es una guerra donde ha habido golpes muy fuertes por parte y parte. Se les han capturado cabecillas, ha dicho. Velasco ha admitido que no se esperaban que las disidencias llevaran a cabo hasta 4 golpes simultáneos, que es muy difícil ganar en este conflicto solo con las armas mientras continúen los graves problemas que provocan las economías ilegales. No es posible que 700 u 800 hombres nos estén causando esto, ha dicho. Las autoridades han señalado en un primer momento que las disidencias de las FARC como principal sospechoso del ataque en medio de dificultades de negociaciones que este grupo armado está manteniendo con el gobierno, con constantes suspensiones de los diálogos y reproches mutuos de no cumplir con el alto el fuego bilateral. El pasado 4 y 5 de mayo, las partes retomaron una negociación que arrastra muchas dudas después de que en marzo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciara el fin del alto el fuego en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en respuesta a los ataques que el grupo armado había lanzado contra comunidades indígenas. El presidente Petro llegó incluso a pedir la detención del líder LMC, Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, a quien cuestionó su uso de retórica revolucionaria para esconder sus verdaderas intenciones como narcotraficante. Por tanto, será asesinado un concejal y un líder comunitario en el sur de Colombia. En esos días, hace un mes, el concejal del municipio de San Vicente de Caguán, el departamento colombiano de Caquetá, Luis Eduardo Cedeño García, había sido asesinado por individuos fuertemente armados. El político sería tiroteado por hombres armados frente a sus vivencias y será trasladado al hospital de San Rafael, pero sucumbió a la gravedad de sus heridas. Cedeño, perteneciente al Partido Liberal, había sido elegido concejal al menos 5 mandatos, según recoge la emisora pública colombiana RTVC. El Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz, ha confirmado la noticia y ha destacado que era un reconocido líder político y comunitario. La víctima había denunciado en repetidas ocasiones amenazas de parte de grupos ilegales, pese a lo que no tenía un esquema de seguridad de escolta. El alcalde de San Vicente de Caguán, Luis Trujillo Osorio, ha condenado cualquier ataque de manera categórica y todo acto de violencia sobre cualquier servidor público. La Asamblea Departamental de Caquetá ha lamentado profundamente el asesinato. Como corporación hacemos un llamado a la reconciliación y el respeto a la vida de quienes están al servicio de la comunidad. Nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. El Partido Liberal, que pertenecía a Cedeño, también ha expresado su dolor por el asesinato. Nos solidarizamos con su familia, nos acompañamos en su dolor. Al gobierno y las autoridades les exigimos garantías y dar con los asesinos de nuestro concejal. Con esta muerte ya son 67 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de año 2024. Según el recuento de Indepaz, que recuerda que en la zona tiene presencia el Frente Iván Díaz del Estado Mayor Central, EMC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, la guerrilla Segunda Marquetalia y bandas locales. Colombia cree que hay que reflexionar sobre con quién se negocia la paz tras los últimos casos de violencia. El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, ha asegurado que los últimos episodios de violencia en Cauca y Valle del Cauca, donde hay muerto 8 personas desde el anterior viernes, hacía reflexionar muy seriamente con quién se está negociando la paz en alusión a la disidencia del Estado Mayor Central EMC.
Los hechos son tozudos. Tienen que llevar a reflexionar muy seriamente a los responsables de la política de paz sobre con quién se está negociando, ha dicho Velasco en declaraciones a la emisora Blue Radio, un día después de que se confirmara la muerte de dos policías en el municipio de Morales, en Cauca. Velasco ha recordado los fallecidos y heridos en estos días, ha cuestionado la disidencia de la FARC dirigida por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, que tengan una verdadera intención de alcanzar la paz. Si quieren alguna voluntad, no lo están demostrando, eso es evidente. Los ataques de los últimos días en varios municipios de Cauca y Valle del Cauca se marcan en el fin del alto el fuego bilateral con el MC en estos dos departamentos y en el de Nariño, después de que varias comunidades indígenas denunciaran estar siendo hostigadas por este grupo armado. En la víspera se registraron varios ataques simultáneos en varios municipios caucanos como Morales, Jambaló y Miranda, pero también en la localidad de Jamundí, en el Valle del Cauca, donde un atentado bomba cerca de una residencia de policías dejó al menos una decena de heridos, entre ellos menores de edad. Velasco ha explicado que este repunte en la violencia y la dificultad de alcanzar un acuerdo en las negociaciones está relacionado con la negativa de las disidencias a abandonar ciertas rutas del narcotráfico, como las ubicadas en el cañón de Micay, en Cauca, región clave para las economías ilícitas. Hay una acción muy fuerte de las fuerzas militares, se les metieron al cañón de Micay, donde hace años el ejército no llegaba. Ha destacado Velasco. Se trata de una de las mayores zonas de cultivo de coca de Colombia. Solo en el departamento de Cauca alberga el 70% de la producción del departamento. Velasco ha explicado que de manera conjunta con las operaciones militares, el gobierno tiene que llevar a cabo una transformación plena de la economía de la región, basada en una sustitución de cultivos que reconoce no está yendo lo suficientemente rápida para responder a las demandas de la propia gente. Y es que Petro aboga por poner en régimen de aislamiento a los presos que sigan delinquiendo desde las cárceles colombianas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado colocar en régimen de aislamiento de forma permanente a todos aquellos miembros de bandas delictivas que sigan, aún recluidos en prisión, delinquiendo contra los intereses de la ciudadanía. Todo miembro de banda delincuencial que siga delinquiendo desde la cárcel contra la ciudadanía debe ser ubicado en sitios sin comunicación permanente de manera inmediata, manifestado Petro en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter. Esta orden del mandatario colombiano se produce apenas unos días después del asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá. Las primeras hipótesis respecto al suceso apuntan a redes que manejan sistemas de extorsión en el seno del sistema penitenciario. Además, el presidente Petro ha hecho un llamamiento a la población para que colaboren brindando información para desarticular un sistema de delincuencia que, dice, fue inaugurado en el país por el narcotráfico y por Pablo Escobar. Por tanto, esto es lo que había en Colombia hace exactamente un mes. Esto nos debe de llevar a la reflexión. Las dificultades internas del sistema penitenciario, las dificultades de la paz respecto de las FARC en sus grupos escindidos, nos lleva a la reflexión también del narcotráfico, de las tierras de la zona rural, de las autodefensas como elemento que uno lleva respecto del caso Freiter, un caso que está comentado en el canal, a la espera de un conversatorio con alguien ligado a ese caso. Por tanto, Colombia tiene dificultades internas, derivadas también de las guerras, derivadas de la inseguridad, derivados de la situación política, derivados de las situaciones de paz, en un acuerdo que el pueblo dijo que no, y luego se implementó las negociaciones en Cuba, tema de Noruega. Es un asunto complejo, lo sé, pero las violencias están ahí, el rebrote de la violencia está ahí, es algo intrínseco que debe responder la política y Petro en teoría está ahí para resolverlo desde un punto de vista distinto a lo que ha venido siendo la política desde la Casa de Nariño, desde el gobierno de Colombia. Es algo que evidentemente debería de llevar a la reflexión profunda y ver los fracasos, ver aquellas cosas que han funcionado mal en el gobierno izquierdista de Petro, que no ha sabido ser capaz, no ya con las disidencias de las FARC, sino con otros grupos en donde ni siquiera ha habido la implementación de un acuerdo.
Evidentemente las causas estructurales, como se habla respecto del caso Florian Freiter, respecto del asunto de las autodefensas, del control de la tierra, a estas alturas de la vida, hablar de una revolución con una ley agraria que podría dar solución a problemas intrínsecamente ligados al siglo XX o al siglo XIX en el ámbito colombiano, pues puede resultar extraño, pero Colombia tiene un peso demográfico y un peso económico en la zona bien relevante, incluso potencial de conflictos como la zona limítrofe con Nicaragua y ciertas islas que en principio en su ámbito de zona económica exclusiva y en el ámbito de la soberanía han sido cedidas por los tribunales a Colombia, que era la detentadora de la soberanía en esos territorios. Por lo tanto, se ha oficializado algo que ya estaba establecido. Por lo tanto, hay esa vertiente, tanto el Atlántico como el Pacífico, el ámbito de la conexión con el territorio que se les arrebató en 1903 por parte de los Estados Unidos para hacer el Canal de Panamá, que se hizo en 1914, con la dificultad respecto de esa zona selvática que conecta Colombia con el centro de América y que es importante para el tema migratorio, que también tiene que ver con el tema de las conexiones, porque es el único punto en donde es dificultoso hacer la autopista panamericana norte-sur. El asunto del narcotráfico es importante y por tanto hay mucho material para comprender todo lo que estamos comentando de hace un mes, no es actual, es de hace un mes, respecto del resurgimiento de la violencia hasta el punto de poner ceses, coches bomba, asesinatos políticos, también con afectación a la sociedad. Por lo tanto, estos asuntos hay que cortarlos de raíz. ¿Pero cómo? ¿A lo Noboa en Ecuador? ¿A lo Bukele en El Salvador? ¿Hay algún otro modelo en Sudamérica que pueda ser útil para erradicar violencias que permean en la cárcel? Porque cuando uno es detenido o incluso es condenado, puede seguir teniendo mando en plaza desde el centro penitenciario. Y el ámbito de la corrupción, sistémica o no, a la hora de los servidores públicos, la percepción respecto del pueblo en un elemento que pueda ser tendido a ser entendido como algo binario, porque cuando ya siquiera hablamos de un duelo mexicano, porque son tres partes, parece ya demasiado complejo como para hablar de multipolaridad, cosa que a Petro le gusta hablar respecto del ámbito internacional, la multipolaridad y todas estas cosas para evitar a la unipolaridad basada en los Estados Unidos. Por tanto, estas cosas sirven de válvula de escape para dejar de hablar de los asuntos internos de Colombia, que son graves, son importantes, y desviar el tiro a la política internacional y con posiciones bastante populistas, atacando el asunto del Cono Sur, ya sea Milei, o el tema de Palestina, atacando el ámbito de Israel, del 7 de octubre en adelante, con Hamas, el asunto de Hezbollah, Irán, el asunto en Ucrania. Por tanto, es bastante posible sacar un titular, sobre todo en red social X, antes Twitter, para enardecer los ánimos, pasionar, confrontar, por ejemplo, con el enemigo del otro lado, la derecha plus plus con la izquierda plus plus, por ejemplo, un duelo de titanes con Santiago Abascal, en red social Twitter, ya sea directa o por personajes interpuestos. Recordemos cómo Petro llegó al Congreso de Diputados en España y Vox salió por la puerta para no escucharle la intervención ante la Cámara. Por tanto, estas cosas parece que se retroalimentan y sirven para beneficio mutuo, sobre todo para no responder al hecho de la violencia estructural de manera terrorista que resurge después de que los movimientos por la paz, muy brillantes, muy interesantes, pues no hayan sido capaces de generar la suficiente materia de solidificación, de estabilidad,
aun cuando hubo un acuerdo con las FARC, pero estas no fueron suficientemente consolidadas sino para ocurrir algo parecido con lo que ha pasado en el Reino Unido cuando después del acuerdo de Viernes Santo hubo disidencia del IRA. Y ahora con el asunto del Brexit ha habido resurgimiento por frustración de milicias paramilitares unionistas lealistas. Por tanto, la reflexión creo que es difícil de establecerla de manera ordenada, pero los principios creo que son válidos respecto de hacer ver que Colombia es un país con dificultades. Evidentemente no es Venezuela, evidentemente no es Haití, ni mucho menos, tampoco es El Salvador, tampoco es Ecuador, pero Colombia es Colombia. Y merecen respuestas colombianas a problemas colombianos, y que los líderes políticos, y el máximo es el jefe de Estado, le ponga el 100% de su atención a aspectos fundamentalmente en el ámbito concéntrico de la propia Colombia, internos, en relación sobre todo con el ámbito comunitario de Sudamérica y del ámbito hispano/latinoamericano. Y luego ya, si quiere, fuera del hemisferio occidental, hacer relación con los problemas del mundo. Pero, ¿cómo va a tratar de ordenar la casa de los demás si no es capaz de ordenar su propia casa? Si no es capaz de arreglar los problemas de su propio hogar desde la Casa de Nariño. ¿Cómo va a ser el final del mandato? El resto del mandato que le queda en la Casa de Nariño. ¿Cómo va a afrontar estos problemas? ¿Cómo va a resolverlos? ¿Con mano blanda? ¿Con mano dura? ¿Va a ser capaz de hacer algo definitorio, de una política clara contra el terror, contra el terrorismo, que sirva para el pueblo, que dé seguridad, que dé confianza, que dé derrota del terror? Son preguntas que yo no soy capaz de hacer en forma de respuesta, pero la transposición deberá de ser clara a la hora de afrontar estos problemas con seriedad y, como diría Varoufakis, siendo adultos en la habitación. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti jetpien.